Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema distinto, Diana. Y tenemos de invitado a Gustavo Pacheco, que ustedes lo recordarán como congresista, como ministro, pero también ahora es presidente del Parlamento Andino. Esta institución con la que colabora el Perú, pues son 4 países, ¿no? 5 países. 5 países. Buenos días. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. Y Chile. Chile no está en la Comunidad Andina, pero está en el Parlamento Andino, en la CAF y en el Convenio de Salud Hipólito Unanue. Ya, pero ahora estamos hablando, y nos va a contar usted, nos va a dar los detalles de algo mayor que el Parlamento Andino, que es de una asamblea parlamentaria de parlamentarios latinoamericanos y europeos que se llama el Eurolat, que ya lleva 16 ediciones, y la edición 16ª se está realizando en estos momentos en el Perú, y usted es uno de los organizadores. Por favor, cuéntenos en qué consiste, qué importancia tiene esta reunión de parlamentarios de América Latina y de Europa, el Eurolat. Muchas gracias, Fernando, Diana, por la invitación. Eurolat es una asamblea parlamentaria que une 5 parlamentos supranacionales. Están el Parlamento Europeo y por América Latina y el Caribe, el Parlatino, el Parlasur, el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Andino. Somos un universo mayor a 60 países y nos reunimos desde el año 2006 y consolidamos lo que denominamos la diplomacia parlamentaria. En ese proceso, las sociedades se han dado cuenta que los gobiernos no son suficientes para desarrollar sus temas porque cada gobierno representa un solo partido político, o 2 en coalición. Nosotros representamos en los parlamentos la totalidad del arco democrático. Y por eso lo que vayamos a decidir en estos días, mañana nos inauguramos, ya han empezado a llegar las delegaciones, hasta 80 países, porque vienen países del Golfo, países árabes, islámicos, parlamentos asiáticos, africanos, como observadores, el caso de Marruecos, Turquía. Y a partir de ello, nuestras decisiones van a ser tomadas en cuenta en la agenda de CELAC, Unión Europea, que vienen en noviembre a reunirse aquí en los Andes, en el Santa Marta, en Colombia. Y por eso nuestras decisiones en tareas de migración, en tareas de criminalidad, en asuntos de cambio climático, de agendas euro-latinoamericanas, van a ser no vinculantes, pero muy tomadas en cuenta por la Unión Europea y la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Ok, no son vinculantes, sin embargo, ¿qué temas se van a tomar de este grupo de temas que ha señalado? ¿Cuáles van a ser las prioridades en la agenda de estas reuniones que empiezan mañana y terminan el martes, verdad? Vamos a estar, sí, domingo, lunes y martes, 1, 2 y 3 de junio, y vamos a priorizar asuntos que tienen que ver con, repito, el cambio climático, nuestra respuesta frente al crimen transnacional organizado, el asunto de la deforestación, de la trata de personas, el tema que tiene que ver con las migraciones. La migración es un asunto que nos conmueve, nos estremece. A nivel latinoamericano hemos tenido 8 millones de venezolanos que han emigrado y que han circunscrito fronteras más amplias, y hemos frenado el tema del tapón del Darién en lo que es la frontera de Colombia y Panamá. Tenemos nuestra solidaridad permanente con Panamá en cuanto a su soberanía. Es un asunto que siempre tocamos, está en agenda. Tenemos también pendiente el asunto de lo que significa la liberación de visado, la extensión de visa para República Dominicana, para Ecuador, nosotros ya lo tenemos desde el 2016, y la invocación a que el Perú pueda tener exención de visado también con Estados Unidos. Todo este marco lo trabajaremos en esta agenda. Parlamentario, ¿cómo se les dice a ustedes? ¿Parlamentarios, congresistas, parlamentario andino? Soy presidente del Parlamento Andino. Claro, pero es usted un parlamentario andino. Sí, parlamentario andino es parlamentario el cargo. Andino, presidente Pacheco. Sí. ¿Qué significado puede tener esta reunión de latinos y europeos en esta coyuntura mundial impactada por Trump y sus anuncios, ¿no? O sea, Trump va a estar flotando en eso, va a ser
el elefante, ¿no? que nadie puede nombrar y todos nombran a la vez. Porque, por ejemplo, el presidente Macron de Francia ha dicho que Europa debe unirse con Asia, ¿no? Para enfrentar todos estos retos que están encarnados tal vez en los lances que hace este hombre poderoso, Donald Trump. Macron, el presidente de Francia. Si Europa debe unirse con Asia para enfrentar los retos actuales del mundo que van más allá de Trump, por cierto, ¿con quién debemos unirnos los latinoamericanos? ¿Con Europa, que ya estamos reunidos protocolarmente en el Eurolat? Gracias. ¿Quién más? Gracias por su enfoque geopolítico. En este marco de la gobernanza global, yo acabo de aterrizar justamente al nuevo terminal proveniente del Vaticano. Estaba en el Vaticano muy jubiloso en la audiencia con el Papa León XIV. Todos felices que el Papa sea peruano. Ayer ha renovado su DNI en el Vaticano, DNI peruano, o sea, tenemos ya Papa oficialmente peruano, oficialmente, ¿no? Y en ese marco el Papa nos ha hablado de la paz, nos ha hablado del buen samaritano, y creo que el posicionamiento actual nos habla que el multilateralismo está en riesgo. Está adelante China, Estados Unidos, India y Rusia. Estos son los actores que van. Más adelante se incorporará Indonesia, desplazando a Japón y desplazando a Alemania. Cuando la Unión Europea habla de reforzar su rearme, creo que, lo voy a decir con prudencia diplomática, llega tarde, porque en ese escenario las armas no se compran en la esquina, hay que mandar a fabricarlas. Y en ese proceso, cuando dice el presidente francés en sus palabras de su unión con Asia, yo quiero destacar el rol que ha tenido América Latina y fundamentalmente el Perú respecto a la alianza con APEC. Nosotros estamos en APEC desde el año 98, junto con Rusia y Vietnam, que hemos sido los últimos países en incorporarnos. Llegan un poco tarde porque Latinoamérica ya tiene relaciones multilaterales con Asia. Ahora estamos fortaleciendo nuestra cooperación con África y se habla de la cooperación sur-sur, África, Asia y América Latina y el Caribe. En este marco creo que el presidente Donald Trump fortalece su posicionamiento geopolítico, pero tiene complicaciones comerciales también. Y Europa está en un momento de decisiones. Yo creo que la cumbre de este fin de semana, propiciada además por el Congreso de la República, el presidente Eduardo Salguana y la mesa directiva, que han entendido la fortaleza de esta cumbre mundial, va a significar una hoja de ruta por donde deben ir nuestras relaciones. Europa nos ha tenido alejados, América Latina, Estados Unidos también, y eso ha significado nuestro fortalecimiento en Asia-Pacífico, entre otras joyas, el megapuerto de Chancay, que es la envidia de América Latina y de otros países del mundo que nos ven despegar con Papa peruano, con megapuerto, con la partida de Mario Vargas Llosa y la cocina en el Vaticano, que ahora tenemos cocinera, chef, mujer peruana en el Vaticano. Así que Perú se fortalece en este espacio y América Latina y el Caribe empieza a hablar con un solo lenguaje, y eso es importante para nosotros. Eso con respecto al panorama geopolítico, señor Pacheco, pero le voy a hacer una pregunta que le pido que la responda después de la pausa. Se ha convocado desde el Ejecutivo a diferentes reuniones con grupos parlamentarios. ¿Usted va a participar? ¿Su bancada va a participar? La respuesta después de la pausa, porque es momento de escuchar a los anunciantes. Tomamos la entrevista con nuestro invitado, el presidente del Parlamento andino, Gustavo Pacheco. A ver, señor Pacheco, se vienen las reuniones entre el Ejecutivo y diferentes bancadas parlamentarias antes de que el 12 de junio acuda el presidente del Consejo de Ministros al Congreso a pedir el voto de investidura. ¿Usted va a acudir junto con los parlamentarios de su bancada? Muchas gracias por la pregunta. Ayer estuve reunido en el MEF con el ministro de Economía, viendo algunos asuntos propios del Parlamento andino, y luego estuve anoche con el Premier Arana. En ese marco se han ratificado junto con mi bancada, dirigida por el almirante Jorge Montoya. Es Honor y Democracia, por cierto. Su bancada Honor y Democracia. Está el almirante Cueto, está el ingeniero Acuña, está la doctora Gladys Echaíz, el pastor Javier Padilla, quien habla.
hemos recibido una invitación de Palacio de Gobierno para acudir a una sesión, una conversación, una audiencia en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte y algunos ministros de Estado a propósito de la sesión de investidura. En ese marco depende todo de lo que escuchemos, de lo que vayamos a entender, lo que va a significar este periodo. Es el cuarto premier que tiene este gobierno. O sea, el primer premier fue Angulo, luego vino Otárola, después vino Adrián Sen, ahora viene Arana. Y nosotros siempre hemos tenido una actitud proactiva en el respaldo, lo que es la gobernanza, la gobernabilidad, que tiene que otorgar el Congreso al Poder Ejecutivo. Tenemos algunas preocupaciones siempre en el orden nacional. Yo me dedico al tema internacional, geopolítico, y en el tema nacional, el almirante Montoya es nuestro vocero ya que está hablando a nivel nacional del Congreso y que usted forma parte de la bancada, porque como parlamentario andino también participa, ¿no?, en estas reuniones de la bancada, se ha oído por ahí el rumor que una de las posibles, ¿no?, precandidatas a suceder a Eduardo Salguana en la presidencia del Congreso, en la presidencia de la mesa directiva, es la congresista Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación, es una mujer ya con bastante carrera, no ciertamente parlamentaria, pero sí en otro poder del Estado, en el Ministerio Público. ¿Usted avalaría esa posibilidad? Siempre es un honor hablar de la doctora Gladys Echaíz. Es una mujer de Estado. Es una mujer que ha sido fiscal general del Estado, fiscal general de la Nación, y que prestigia nuestra bancada. No solamente es su caso, que además es chiclayana como el Papa, y está muy contenta que el Papa sea de su diócesis. Hay una posibilidad y algunas bancadas que proponen su nombre. Está el almirante Montoya, que es nuestro candidato firme. ¿El candidato natural es el almirante Montoya? El candidato natural siempre ha sido el almirante Montoya. El almirante Cueto también despierta muchas simpatías. Y el propio ingeniero Acuña ha sido también un precandidato. Estamos hablando de Héctor Acuña. Héctor Acuña. Héctor Acuña, claro. Hablo del ingeniero. Aún no lo han decidido, entiendo. ¿Quién va a ser la persona que encabece? No, eso es un asunto que va a tomar su tiempo. Todavía no estamos en el momento... 26 de julio, más o menos, electoral. Usualmente es así, pues, lamentablemente. Sí. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado en el Perú a decidir en todas las elecciones en la cola, ¿no? Y ¿Multipartidaria al menos? ¿Sería la propuesta? Mire, yo quiero recordarle lo que pasó en el año 2000, cuando había muchos precandidatos, entre ellos Carlos Ferrero, muy voceado, ya estaba casi impectore, sucediendo a Marta Hildebrand. Sin embargo, en ese momento apareció el nombre de Valentín Paniagua, que era un hombre discreto, que tenía una bancada muy escasa y que había sido el penúltimo en votación electoral y fue luego presidente de la transición. Todo esto puede ocurrir. De hecho, nuestra bancada carece de escándalos, gracias a Dios, carece de ineficiencia. Somos una bancada muy trabajada. Tenemos 2 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, una fiscal de la Nación. Antes de salir del tema parlamentario, congresista, en el 2026 va a haber Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Usted va a tener Parlamento Andino. Y Parlamento Andino. Usted tiene la respuesta. ¿Usted va a postular a una de estas cámaras? Es una pregunta siempre complicada para los políticos. Si decimos que sí, se notará mal. Y si decimos que no, se pensará que no es cierto. Mire, yo llevo 52 años en la política. Creo que es el momento de dejar espacio para otras generaciones. Creo que he concluido mi trabajo en el espacio nacional. Por eso dejé la Secretaría General del partido que fundé, Renovación Popular. Y actualmente estoy dedicado a la geopolítica y a la gobernanza global. Creo que mi trabajo ya ha concluido en el espacio electoral nacional. Iré a otras... A propósito de Renovación Popular, que usted ha sido fundador de Renovación Popular junto con Rafael López Aliaga, que en realidad es una refundación de Solidaridad Nacional, la refundación, ¿no?, del partido del doctor Luis Castañeda. Y de ahí con la bancada Honor y Democracia, liderada por el almirante Montoya, han tenido como una posición muy de no agrupados, de aislados. Pero podría haber, en el contexto ya de una elección presidencial,
una reunión, una reconciliación con Renovación Popular de Honor y Democracia? No sería una reconciliación porque nunca hemos estado distanciados. Bueno, sí, han habido Ya no votan sí. igual en el Congreso. Al menos. ideológicamente, Pero se separaron. siempre hemos mantenido un consenso, un concierto. Lo que ocurre es que administrativamente pues, el Parlamento tiene su propio momento, sus propios niveles de clima, y hubo una desafiliación por parte nuestra del proyecto, pero en política siempre hay que pensar en consensos, siempre hay que pensar en acercamientos. Rafael López Aliaga es un candidato natural a la presidencia de la República. No es un tema que esté en agenda, no lo hemos conversado, pero sí deseamos que nuestra posición es honor y democracia. Primero, siempre el honor. No podemos nosotros llegar a ningún acuerdo que sea deshonroso. Tiene que haber honor y tiene que haber democracia. Y en ese tema, pues vamos a desearle al país y a Lima que sus proyectos, que son grandes, el megapuerto de Chancay está muy comentado en el mundo, el nuevo aeropuerto, la nueva terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez muy comentado, el paquete, ayer lo conversamos con el ministro de Economía, la autopista Lima-Huancayo, la que va de Amazonas a Iquitos Nauta, los trenes que están en boga y el proyecto que tenemos de unir desde Tumbes a Tacna, que estuvo en nuestro plan de gobierno. Todo ese eje nos permite tener esperanza en que Perú vuelve a su posición de potencia mundial. Antes de acabar con la entrevista, señor Pacheco, volvemos a su visita al Vaticano. Le han encomendado a usted una misión bastante importante, que tiene que ver con la ruta del Papa. Estuvimos varios días reunidos en torno al legado del Papa Francisco. El Papa Francisco, el último regalo que nos hizo fue un Papa peruano, porque él es su mentor. El Papa Francisco es su mentor. Lo escogió. Y él lo escogió y fue respetado. Y estuvimos reunidos en el propio Colegio de Cardenales, en esta sesión con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, trabajando las 4 tesis enunciadas por el Papa Francisco y cuyo continuador es el Papa actual. Entonces hay una ruta en Chiclayo que está proponiendo PROMPERÚ, que ya ha finalizado el gobierno, y en ese marco existe una ruta del Papa Juan Pablo II en Polonia, que es un país intensamente religioso. Y en ese camino, esa ruta en Polonia, que es una ruta santa, estamos hablando como del Camino de Santiago, que existe en España y que tiene una profunda vocación turística de filiación religiosa. Se podría hablar de un hermanamiento que sí me han pedido que trabaje el acercamiento entre la ruta de Chiclayo y los lugares donde ha estado, Chulucanas, los lugares donde ha servido, en el Callao, donde ha estado el Papa León XIV, que podamos hermanar con la ruta del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II. Y una cosa final, fíjese, todavía no existe en los souvenirs de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, no existe todavía la imagen del Papa León XIV. Hasta ahora siguen vendiendo todo con la imagen del Papa Francisco. En ese sentido, pues yo quiero agradecer esta entrevista e invitarlos, por favor, a que tomen contacto en RPP desde mañana, aunque ya han llegado las delegaciones, con hasta 300 personajes que van a venir de distintas partes del mundo a este encuentro de Eurolat, la Asamblea Parlamentaria del Parlamento Europeo y los parlamentos de América Latina y el Caribe. Que Dios bendiga al pueblo peruano y que Dios preserve a nuestro Papa León XIV. Bueno, éxitos al Eurolat. Bienvenidos todos los parlamentarios de Europa y de otros países de América Latina, y que se hermane pues la ruta chiclayana con la ruta de la Virgen de Sestochova, que es la gran advocación de los polacos católicos. Diana, siendo las 8:31, nos vamos a una pausa, a oír mensajes.